Hola, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo voy a hablar del efecto placebo, que es una cosa que todos hemos oído hablar y que yo creo que es interesante en el ámbito de lo que hablamos, porque es bueno, creo yo, homogeneizar el concepto que tenemos del efecto placebo, del que se dicen cosas muy interesantes, como ahora veremos, ¿no? Yo voy a dividir mi charla en tres partes. La primera sería qué se dice, qué cosas se dicen del efecto placebo, qué es lo que habitualmente se considera o qué cosas sorprendentes o menos sorprendentes se dicen. Luego vamos a ver lo que yo creo que es el efecto placebo o el placebo de verdad y después pues unas pocas conclusiones, ¿no? Fijaros que esta frase que tengo aquí puesta en la pantalla, los antiguos egipcios veían que cuando Sirio aparecía por el horizonte cada año, curiosamente al mismo momento crecía el Nilo. Es decir, por lo tanto, parecía evidente que el cielo regía las cosas que pasaban en la Tierra y de ahí a la astrología pues no hay más que un paso. Cuando uno nace en Géminis pues tiene doble personalidad. Eso es algo evidente, como todos sabéis, ¿no? Sin embargo, pasa por favor, también es frecuente saber que lo mental influye en lo físico. Es decir, cuando uno ve la comida pues se agrega jugos, etcétera, hay cosas, hay según qué cuestiones mentales nos afectan. Por lo tanto, las enfermedades se curan con desearlo. El efecto placebo existe. Esta segunda afirmación, curiosamente, no nos resulta tan graciosa, no nos resulta tan sorprendente. Incluso diría que muchas personas con un fuerte componente escéptico, con un sentido crítico muy acentuado, creen realmente cosas que a mí me resultan sorprendentes de creer. Pasa por favor la siguiente. Fijaros en esta frase, ¿eh? La curación por la fe puede ayudar en enfermedades placebo o mediatizadas por la mente. Un malestar en la espalda y rodillas, asma, ceguera, falso embarazo. Cuando uno oye una frase como esta, dice, no es sorprendente que la apelación a un estado mental llamado fe pueda aliviar los síntomas. Dice, bueno, no es sorprendente. ¿Quién dice esto? ¿Un escéptico o lo dice un magufo? Pasa por favor. Esto lo pone ni más ni menos que Carl Sagan en uno de los libros más importantes para la divulgación del escepticismo, ¿no? En el mundo de sus demonios. Pasa por favor. A mí me parece muy sorprendente decir que la apelación a un estado mental pueda aliviar los síntomas de una enfermedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, es curioso que Carl Sagan dijera eso. ¿Por qué esta suspensión del juicio, ¿no? Fijaros en esta frase. La fiesta anual de la cosecha es importante en las comunidades chinas. En la semana precedente a la fiesta, la tasa de la mortalidad de la comunidad cae un 35%. La gente se muere menos la semana antes. Y sin embargo, la semana siguiente, el 35% se mueren de más, pero como para igualar, ¿no? Dice, en un estudio más detallado, resulta que las fluctuaciones de la tasa de mortalidad eran entre las mujeres mayores. Es como si las mujeres mayores, que les hace tanta ilusión la fiesta, pudieran retrasar su muerte. ¿Quién dice esto? Pues lo dice ni más ni menos que Carl Sagan en El mundo y sus demonios, ¿no? Es por qué entre las personas con un sentimiento crítico fuera de toda duda se le atribuye a la mente esas capacidades mágicas. Es como si fuera normal. Sí, la mente hace cosas increíbles, mágicas, que no hace falta demostrar. Es curioso esto, ¿no? Pasa por favor. Fijaros que efectivamente había un... No pretendo que leáis la letra, creerme lo que os digo, ¿no? Esto lo pongo así para que se vea que no soy yo que me lo invento, sino que hay gente que lo pone, ¿no? Decía, la mortalidad entre los chinos cae un 35%. Esto se publicó realmente en revistas científicas en el año 88. Por eso Carl Sagan lo decía, porque él cuando está publicado pues se lo cree, ¿de acuerdo? Es curioso que había un estudio del 88 que decía esta salvajada y los mismos autores publicaron unos pocos años más tarde que reexaminando en la sentencia de que decía que los chinos se podían morir cuando querían, poco más o menos, decían no, los datos realmente no lo soportan. Ellos mismos publicaron 8 años después lo que la lógica te parece decir, que la gente no puede controlar cuando se muere. Pasa, por favor. Sin embargo, el encaje, digo, de este tipo de goles no es irrelevante, porque la gente, si veréis en internet, la primera publicación de que dice que las mujeres retrasan la muerte porque le hace ilusión la fiesta, tiene un montón de citaciones. La refutación posterior no tiene casi ninguna. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en lo que uno se cree. Creedme, lo que parece mentira suele serlo. ¿De acuerdo?
Fijaros que hubo un artículo que decía que la gente se moría más en la muerte, en las fiestas navideñas. Claro, dicho así, dices, joder, dices, qué cosa más curiosa, las mujeres se mueren menos cuando llegan las fiestas, dice, otros se mueren más cuando las navidades, pasa por favor. Y después se demostró en una revista de un cierto nivel que la causa es que la gente va menos al médico en vacaciones, ¿no? Entonces pues se muere más. Pasa por favor, ¿no? Bueno, otro estudio muy gracioso decía, se publicó, que los chinos en California, siempre eso porque estas cosas siempre les tocan a nosotros. Pero bueno, decía que se mueren más los días 4 de cada mes. Y decían, Dios mío, ¿por qué? Dice, claro, coño, se mueren más el día 4 porque el día 4 está asociado a la mala suerte, eso les genera estrés y se mueren más. Y dices, pero Dios mío, eso es una sandez, ¿no? Es una sandez, ¿no? Pero se publicó, ¿no? Entonces, otros señores con más sentido decían, mire, perdone, en el British Medical Journal estamos hablando, ¿eh? Decían, la gente no solo se muere más el día 4, se muere más en otros días. Dice, y además, en los días que los chinos dicen que son de buena suerte, no se mueren menos. Por la tranquilidad, ¿no? Entonces, es decir, es curioso que con los temas mentales, pues suspendemos el juicio, ¿no? Es decir, nos lo creemos todo. Vale, pasa por favor la siguiente, ¿no? Bueno, esto ya empieza a ser ya un poco más. Un grupo esto es el periódico El Mundo, un grupo de investigadores demostró que, bueno, una cosa fabulosa. Decía, fijaros, cuando aplicas ultrasonidos a los enfermos que tienen un dolor de muelas, el dolor les disminuye un 35%. Dice, lo más gracioso de todo es que ese cacharro estaba apagado, no lo encendía. Decía, conclusión, el efecto placebo cura al 35% de la gente. Pasa por favor, la siguiente diapositiva. Fijaros, cuando ponías el cacharro con ultrasonidos, el dolor se reducía un 35%. Cuando no le pones ultrasonidos, también se reduce un 35%. ¿Cuál es la conclusión lógica de este estudio? Que nada cura, ni los ultrasonidos ni nada. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, la apreciación mezquina es que la falta de ultrasonidos también cura. Dice, no, perdone, no cura ni una cosa ni la otra. ¿Vale? Eso es ¿de acuerdo? Pero es curioso que en revistas de nivel se sigue opinando que cuando el placebo cura lo mismo que el pretendido tratamiento activo es que el placebo cura. Dice, no señor, el que no cura es el otro. Pásame un poco. Bueno, esto me lo enviaron la semana pasada, ¿eh? Lo pongo también, no para que lo leáis, sino para que me creáis que realmente ha pasado, ¿no? En un ensayo clínico realizado con pacientes cardíacos, se vio, atentos, a unos les pusieron un marcapasos de verdad y a otros un marcapasos falso. Uno piensa... Mirad, no me lo creo. No me creo que ningún comité ético haya tenido huevos, macho, de decir, voy a ver si esto del placebo funciona. Vamos a ver, a este tío que tiene que tiene suficiencia cardíaca, le pongo el marcapasos falso para ver si cura igual. No me lo creo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasa al siguiente. Dice, mirad, esto os lo leo. Resulta que los que tenían el marcapasos verdadero mejoraron mucho más. Los que tenían el marcapasos falso mejoraron algo. Conclusión, hostia, hay un efecto placebo tan bestia que hace que mejoren algo. Pero fijaros, dice, las diferencias, dice, los que tenían el active pacing, el marcapasos activo, la reducción fue significativamente mayor. Coño, claro, dice, de 70 a 33, una P brutal. Dice, sin embargo, los otros se curaron algo también, mejoraron algo, ¿no? Dice, no me jodas, macho. Claro, dices, en fin. ¿Vale? Dice, fijaros, ¿no? Dice, las mejorías, dice, fueron más en los síntomas percibidos. Claro, los síntomas percibidos. Dice, las conclusiones del estudio son absurdas, o sea, fueron honrados y reconocieron que cuando el marcapasos funcionaba, la gente mejoraba más. Pero que también mejoraba algo cuando le ponías el marcapasos falso. Conclusión, el efecto placebo es tan fuerte que la gente es capaz de modificar su fracción de eyección de sangre del corazón. Bueno, pasa por favor, en fin. Pasa así, fijaros. El alivio sustancial del dolor
para que un tratamiento sea activo en la reducción del dolor, debe ser superior al 60% respecto inicial para evitar un solapamiento con el efecto placebo. A la gente, cuando nos preguntan, para calcular el dolor, no hay manguito. Lo único que hay es preguntarle al paciente, no hay nada más. ¿Le duele mucho? Sí. Y ahora, pues mira que creo que me duele menos. ¿Pero cuánto de menos? ¿Un 20%, un 30%? Un 30%. Todos queremos que nos cure. Los síntomas percibidos son malos para calcular el efecto placebo, porque todos queremos. Lo bueno es el manguito, es la tasa, la carga viral. Eso es mejor, ¿de acuerdo? Fijaros que están diciendo, perdón, un segundito para atrás, el 60%, si algo reduce el dolor menos del 60%, es que seguramente no lo reduce nada. Sin embargo, en la sociedad, cuando tú pones que el placebo y un tratamiento activo, los dos lo bajan el 50%, dicen, joder, qué fuerte es el efecto placebo. En vez de pensar, coño, qué poco eficaz es lo otro. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Bueno, esto es la Wikipedia, hay mucho sobre el efecto placebo, lo del efecto nocebo. Bueno, es que es graciosísimo, porque dice, el efecto contrario es el efecto nocebo. Que ocurre que cuando a uno le dicen que algo no le va a curar, empeora. Yo qué sé, bueno, pasa, por favor. Entonces, fijaros que esto, en mi opinión, es peligroso. ¿Por qué? Es peligroso porque muchos de nosotros pensamos, podemos ser condescendientes con las medicinas alternativas, porque decimos, bueno, por lo menos tiene el efecto placebo. Pues no, ni siquiera hay efecto placebo, ¿de acuerdo? Ni siquiera. Por lo menos que esté demostrado. Tendré que demostrarlo, ¿de acuerdo? Pasa, por favor. ¿Qué es el efecto, qué es el placebo de verdad? Pasa, por favor. Fijaros, ese es un ensayo clínico que yo conocí muy bien en su momento, con casi 500 pacientes tratados con un medicamento, casi 500 pacientes tratados con placebo. Los dos se curaron, fijaros, reducción de 7 puntos en la escala, no sé qué, en el ictus. O sea, enfermos que tenían una embolia cerebral, el placebo, en teoría, era eficaz en el 50% de pacientes. Este ensayo hay dos maneras. Dice, el medicamento no salió bien, y hay otra que decir, joder, qué efectivo fue el placebo, ¿de acuerdo? Pues no, evidentemente nadie hace esta segunda lectura. Todo el mundo dice, lástima, no hemos encontrado, porque esto es la mejoría normal del paciente, o es lo que, lógicamente, la naturaleza del ser humano lleva miles de años, miles de millones de años, y hemos demostrado pues, que somos resistentes a los cambios, porque si no, hubiera desaparecido la raza humana o los animales, la vida sobre la Tierra, ¿no? Pasa, por favor. Fijaros que hay otros endpoints del estudio en los cuales el medicamento sí va demostrando diferencias con el placebo. Es distinto. Aquí sí que este es el efecto real del medicamento. Cuando yo comparo con un placebo es porque evidentemente es algo que yo sé que no funciona. Si lo comparo con algo que yo sé que no funciona, es la manera de poder encontrar. Si tú al placebo le llamas, en vez de placebo le llamas grupo control, se entiende mucho mejor. Es el control. ¿Qué pasaría si no le doy nada? Pasa, por favor. Otros ejemplos más de lo mismo, ¿no? Y más. Pasa. Entonces, por ejemplo, pues siempre se compara el placebo pues en efectos secundarios, en caídas, en empeoramiento, en depresión, etcétera, ¿no? Siempre tienes que tener un grupo control para saber si esta reducción del 12% es mucho reducir un 12% las caídas. Dice, mire, el placebo la redujo al 17%, por lo tanto no es nada. Sin embargo, aquí, bueno, hubo una reducción de empeoramiento del 3% y en el grupo placebo un 6%. Hombre, pues tal vez siguen, esto sí que sirva, qué sé yo, ¿de acuerdo? Para eso sirven los placebos. Son el grupo control. Pasa, por favor. Pasa. Muy bien, perfecto. Entonces, no podemos saber si algo funciona a no ser que lo comparemos con algo que no funciona. Es la única manera de saber si funciona o no. Si el placebo funcionara, ya no sería un placebo, sería un tratamiento activo. Yo he oído a gente, de verdad, fuera de toda duda en cuanto a su capacidad crítica o en cuanto a su actitud, tal vez no tanto en... ¿De acuerdo? Decir, es que hay placebos que van mejor que otros placebos. Y claro, no, perdón, si hay un placebo que va mejor que otro placebo, ya no es un placebo, es un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, no, es que esto genera endorfinas. Bueno, pues si genera endorfinas, pues es un tratamiento cojonudo que genera endorfinas y te curan, ¿vale? Vale, pasa, por favor. Muy bien. Fijaros que siempre las malditas endorfinas, ¿no? Dicen, han leído todos, es que se generan endorfinas. ¿Pero qué tendrá que ver? Yo estoy de acuerdo que cuando uno esté, yo no lo sé,
Pero imagino que cuando uno está gustito como el gato, cuando ronronea, o cuando... pues uno generará según qué hormonas que le harán sentirse bien, puede que sí, pero ¿qué tendrá que ver eso con que esas hormonas le curen a uno, vaya al virus del SIDA y te lo cure? No tiene nada que ver, o que te reduzcan el volumen muerto de neuronas del cerebro, o te curen un tumor, nada que ver. Nada, hay que tener un ejercicio de credulidad muy bestia para pensar que según qué secreción de hormonas te puedan curar una dolencia determinada. Incluso hay veces que te dicen, pero tú no crees que cuando a un paciente le tratas mejor, le apoyas, le escuchas y le motivas, ese paciente se va a curar más. Digo, coño, claro que lo creo. ¿Pero qué tendrá que ver eso con el efecto placebo? Es como lo de Sirio por Horizonte y la astrología. Dice, cuando los pacientes les escuchan, les tratan, les miman, están más motivados, se toman más las pastillas. Digo, sí, eso sí lo creo. Digo, pero no creo que uno se cure mágicamente. Son dos cosas diferentes. Pasa, por favor. Entonces, ¿existe el efecto placebo? Pasa. Todos habéis oído de la colaboración Cochrane. Eso es una sociedad sin ánimo de lucro y que conozco un poquito y que creo que funciona muy bien realmente, ¿no? Ellos, pasa por favor, evalúan todo tipo de tratamientos, ¿no? Que si la aspirina para la demencia vascular, que si todo. Pues tanto evalúan todo, pasa por favor, que también evalúan si el placebo sirve para algo o no. Y la colaboración Cochrane ha encontrado que cuando tú comparas el placebo con nada, que es como hay que compararlo, pues el placebo no hay ninguna demostración de que tenga efectos importantes. Dice, aunque pueden tener pequeños efectos en los síntomas percibidos por los pacientes. Eso sí. Es decir, que cuando tú haces una búsqueda sistemática de estudios que comparen el placebo contra nada, pues lógicamente no se encuentra nada, porque si se encontrara algo, el placebo ya no sería placebo, sería un tratamiento. Pasa, por favor. Vale, entonces aquí viene un poco más detalle, que sepáis que, miradlo, hay mucho detalle de este estudio. Pasa, por favor. Pasa. Entonces, bueno, no hubo pruebas, me gusta que veáis que realmente no me lo invento. Pasa, por favor. Bien, ¿estaría justificada la búsqueda alternativa de remedios cuando la medicina científica, la medicina, ya no puede hacer nada? Hubo un estudio del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos que planteaba que lo miró específicamente, porque los tratamientos contra el cáncer, como sabéis, son muy agresivos, dan muchos efectos secundarios y son carísimos, ¿no? O sea que la pregunta de si el placebo puede curar un poquito, pues vamos a utilizarlo porque es gratis, no hace efectos secundarios, ¿de acuerdo? Pues por desgracia se hizo un estudio de 47 ensayos clínicos de pacientes con cáncer en los que se comparó el placebo con nada, que también pienso yo, manda cojones, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasa, por favor, supongo que serán, ¿de acuerdo? Pues bueno, tampoco en ese caso se encontró nada, pasa, por favor, es decir, los logros atribuidos al efecto placebo eran compatibles perfectamente con ningún tratamiento en absoluto. Y esto puede encontrarse en la referencia, preguntarme las referencias, las tengo todas ahí. Es decir, cuando tú comparas dar un placebo a no dar nada, los pacientes se curan lo mismo. Vale, muy bien. El mismo estudio recogía que hubiera sido una gran noticia que el placebo funcionara. Pero lamentablemente las cosas no son como nos gustaría que fueran, sino como son. Y desgraciadamente el placebo no curó a ningún enfermo con cáncer. Pasa, por favor. Muy bien. Entonces, vale, esto es lo mismo. Aquí hay un artículo muy interesante que dice que el placebo es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la psicoterapia y el placebo da el mismo efecto. Esto suena de algo, ¿no? Vale, pasamos, por favor. ¿Vale? Pasa, por favor. Bien, el último, el placebo en animales. ¿De acuerdo? Que es la gracia, dice, si el placebo funciona, en animales también vamos a pensar que, como se creen que se curan, pues se curan, ¿no? Bueno, en los animales también se utilizan los placebos, lo que pasa es que allí no se llama placebo, se llama grupo control o grupo salino. Entonces aquí tienes cómo mejora el animal normalmente con un suero salino, que también se le pone, también se le pone para hacer lo mismo, para que los tratamientos entre los dos solo se diferencien en la molécula que le estás metiendo. Esta es la recuperación natural, esta es la recuperación con.
con el medicamento. En los animales hay otro tipo de placebo, que es la cirugía sham, que es decir, yo le hago el mismo proceso, le abro y le cierro y no hago nada más. Eso con los seres humanos, lógicamente, no es ético hacerlo, pero es para ver que los animales que simplemente les abres y les cierras y ni tienen la enfermedad ni les das el tratamiento, no cambian en absoluto. Por lo tanto, no hay ningún efecto asociado al procedimiento. Y todo, ¿de acuerdo? Entonces son animales pachuchos que sí que tienen la enfermedad y cómo van bajando poco a poco. Vale. Sigue, por favor. Incluso hay una, y ya acabo con esto, otro ejemplo de cómo en animales, pues naturalmente hay que comparar siempre el vehículo, que llaman, o el salino, o el control, con el medicamento, para ver, o sea, los animales hay placebo igual que en las personas, porque es la única manera de comprobar que el medicamento activo funciona, y no nadie piensa que los perros se sugestionen porque les dan un placebo y se recuperen más, ¿de acuerdo? Ya para acabar, fijaros este artículo tan interesante y tan bonito, ¿pasa? No, tampoco quiero que lo leáis, eso es un Lancet de hace unos años que decía: en los ensayos clínicos con humanos tenemos muchas precauciones para que el ensayo salga bien. Nosotros aleatorizamos las muestras, enmascaramos, hacemos doble ciegos, los estudios, etc. Dice, ¿hacemos lo mismo en los estudios con animales? ¿Estamos seguros de que aleatorizamos y de que enmascaramos adecuadamente lo que le damos a los animales y a unos y a otros? Es decir, lo que hoy en día se acepta es que cuando tú investigas con animales, el animal tiene sus estudios doble ciego también. Es decir, que ni el investigador ni el animal sepan el que está tomando medicina y el que está tomando placebo, para poder comparar bien un grupo y el otro. ¿Verdad que los animales, nadie consideraría jamás que él se autosugestiona y se cura su enfermedad porque cree que está siendo tratado favorablemente? Pues en los seres humanos tampoco. Gracias.